Buenas tardes con todos. Somos casi todos y podemos comenzar. ¿Se acuerdan que la otra clase yo les estaba hablando del análisis de riesgo, valoración de riesgos de la empresa, de las empresas, como varios factores y varios, digamos, varios tipos de riesgo? Riesgos internos y externos, riesgos por negligencia, incumplimiento de planes, incumplimiento de leyes, etcétera, etcétera. Y hoy día, digamos que vamos a cambiar un poco el tema y siempre manteniéndonos adentro de una empresa, de una compañía, pero vamos a hablar de la parte que es la supervisión, la auditoría prácticamente. Y vamos a ver lo que son las normas de auditoría. Primero daremos un concepto sobre qué cosa es la auditoría y para qué sirve conocer. Ustedes no van a ser auditores porque se necesitarían de graduarse en contabilidad, por lo menos. Entonces, pero también veamos para qué sirve conocer las normas de auditoría desde el punto de vista de un economista, y claramente todo esto se aplica a las empresas agropecuarias como a las empresas cualquiera, y entonces son datos son una información importante. Entonces veremos qué cosa es la auditoría. Luego veremos las normas de auditoría. Las normas, existen diferentes tipos, categorías de normas de auditoría. Existen las normas de auditorías generalmente aceptadas y las normas internacionales de contabilidad, las normas de información financiera, que no son exactamente de auditoría. Y de nuevo vamos a ver, siempre para la auditoría, las normas internacionales de auditoría. Existen estas categorías que todas son normas internacionalmente reconocidas y aceptadas. Por lo tanto, sea que trabajan para una empresa ecuatoriana, sea que trabajan para una empresa extranjera, o una empresa extranjera, o también una empresa extranjera en Ecuador, o en cualquier otro país, tendrá que respetarlas, que conocerlas y respetarlas. Ahora, vamos en términos general a hablar del concepto de auditoría. Y les quiero pedir una ayuda para leer la diapositiva. ¿Quién me ayuda? Yo, economista, Arriaga. Gracias. Introducción de las normas de auditoría. En términos generales, la palabra auditoría puede aplicarse como sinónimo de revisión. Desde el punto de vista de la contaduría, la auditoría es una actividad profesional realizada para verificar los estados financieros en una entidad, sus operaciones, su proceso administrativo, con la finalidad de emitir un informe. Por su hábito de aplicación, la auditoría se clasifica en auditoría interna y auditoría externa. Ok. Muchas gracias. Entonces, digamos que en términos generales, la auditoría y en su significado más amplio, esperen que dejo entrar a algunos participantes, en términos generales significa verificar, es un sinónimo de revisión y de verificación. Quiere decir verificar verificar que la información financiera, administrativa y operacional que emite una entidad, como una empresa, se puede considerar confiable, verdadera y oportuna.
¿Ok? Verificar que la información financiera, administrativa y operacional y contable, o sea, que toda la información que emite una entidad que no, no es solo una empresa, pero nosotros hablaremos en específico de auditoría para empresas, aunque las normas son las mismas. Entonces, verificar que la información sea considerada confiable, verdadera y oportuna. Es decir, se debe constatar, digamos que se debe constatar que los hechos, los fenómenos, las operaciones registradas correspondan a la realidad. Eso tiene que hacer el auditor. ¿Okay? La auditoría es un proceso que desarrolla un auditor y existen, como dice esta diapositiva, existen auditores, existe una auditoría interna, existen auditores y una auditoría externa. ¿Ok? La auditoría en general implica también verificar que se hayan, no solo verificar los procesos, la información financiera, la información contable, sino también verificar que se hayan respetado las obligaciones fiscales, jurídicas y los reglamentos, en general las leyes. Siempre anticipo que siempre en la otra hora tendrán una prueba en línea, ya tienen las diapositivas en el modo subida. Las diapositivas las subí así, de esa manera prácticamente. Yo volví a subir todo desde el inicio hasta a donde vamos a llegar hoy día. Por eso se llama diapositivas actualizadas, se llama el archivo, actualizadas al 25-2020. Para no hacerles las diapositivas pedacitos, porque claro que son temas distintos, pero de cierta manera se pueden juntar. Entonces, si descargan el nuevo archivo, tienen de nuevo todas las diapositivas y si quieren pueden eliminar el anterior, porque solo es la primera parte. Así no se confunden, así tienen un solo archivo con las clases. Y la prueba será sobre las clases de hoy día y tal vez vean ustedes, algo de la clase anterior. Otra cosa que quiero decir es que no sé si todos están al paso con el estudio, pero las pruebas en líneas, ok, son para que se mantengan al paso, pero lo entienden ustedes también que son muy sencillas y es muy fácil pasarse la información y las respuestas. Entonces quiero que estudien porque la parte más y si estudian cada hora que yo les doy la prueba, si se concentran en esas 2 horas, en la mía y en la hora siguiente para hacer la prueba, para elaborar esa información y responder a las preguntas, el estudio no le va a ser pesado, porque la prueba más pesada será algo que donde podría yo estoy pensando de hacer una prueba de tipo oral, entonces interrogarlos, hacerles preguntas y evaluarlos sobre eso, sobre las preguntas, o darles a cada uno o sea, crear un banco de preguntas y hacer una prueba con este banco de preguntas que estoy creando, generar una prueba que sea diferente por cada persona. Ustedes son pocos, son solo 20 y no me va a ser difícil. Por eso, copiar ahora solo le va a hacer daño, porque las notas de estas pequeñas pruebas en verdad valen muy poco. Tal vez sumadas la hago valer 2 puntos. Ok, entonces el examen, 4 puntos. Y la prueba, una
prueba más grande que le voy a tomar oral o escrita, pero algo que sea diferente para cada uno, eso le va a considerar todos los demás puntos. Economista, que entonces solo nos irá a tomar lecciones, no tendremos trabajo. Ah, sí, el trabajo. Entre el trabajo grupal entre el trabajo grupal y la lección van a tener cuatro puntos. Sí, digamos 4. Esas pequeñas pruebas, digamos que valen 2 puntos, no menos. Entonces, entre lección y trabajo grupal, 4 puntos. Las pruebas que estoy tomando cada clase, en total 2 puntos. Voy a hacer una media de las notas y en total 2 puntos. El examen 4 puntos. ¿Ok? Ahora, entonces hablábamos de auditoría interna y auditoría externa. Le voy a dar una noción de auditoría interna y externa. No sé si está también escrito, no. Esa diapositiva, a ver, no importa. Es fácil de entender. La auditoría interna es una función de evaluación. En general, la auditoría es una función de evaluación. La auditoría interna es una función de evaluación y de control que establece la misma organización, la misma entidad, la misma empresa, para examinar, para evaluar sus actividades como un servicio a la misma organización. O sea, la auditoría interna desarrolla un servicio interno para adentro de la misma organización. Y de esta manera se examina la eficiencia de los procesos internos. Ok, entonces es la misma empresa que genera auditoría interna para autocontrolarse, hacer una autorevisión. O sea, hacer la autorevisión que debe hacer la empresa, igualmente debe ser una revisión que sea independiente y competente, pero sobre todo la palabra importante es la independencia, porque si un auditor interno no es independiente de la empresa, puede actuar de manera falsa, de manera influenciada por la empresa. Y actuar de esta manera solo va a llevar a problemas en el largo plazo, porque a la auditoría interna se suma la auditoría externa. ¿Ok? Entonces es importante la independencia del auditor interno. ¿Ok? Porque del otro lado existe el auditor externo, el proceso de auditoría externa. El proceso de auditoría externa, digamos que representa un tipo de examen para los estados financieros de una entidad. Representa un examen tomado por un, digamos, examinador externo. Entonces, la auditoría externa es realizada por un contador público con la finalidad de emitir una opinión respecto a los estados financieros, a los resultados de las operaciones, a las variaciones del capital contable, entonces a los libros contables, etcétera, etcétera. Y el proceso de auditoría externa no es un proceso instantáneo donde el auditor llega y revisa y se va, sino también como la auditoría interna, claramente es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, de un periodo que pueden ser algunos meses, hasta un año, no sé, eso dependerá de cada país y adentro de un país dependerá de cada empresa, de la situación de cada empresa y de las normas internas
que se dan los auditores de un país. Ok, entonces auditoría interna y externa. Ambos auditores, ambos tipos de auditoría deben ser, la palabra importante es que deben ser independientes. Ok, veamos las normas de auditoría. ¿Quién me ayuda a leer la diapositiva? Yo, economista. Sí, gracias. Normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas de auditoría son directrices que ayudan a los auditores a cumplir con sus responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros. Estas normas fueron elaboradas por el ALCAP, Ya, no Instituto importa. Americano de Contadores Públicos, certificados en 1947. Las normas son 10 y están reagrupadas en 3 categorías: normas generales, normas sobre el trabajo de campo y normas sobre la prestación de informes. Ok, gracias. Entonces, aquí vamos introduciendo, vamos explicando lo que son importantes. Es importante el título, porque existen diferentes categorías de normas de auditorías y estas categorías se definen por su nombre. Estas se llaman normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Ok? Ahora, estas normas, podemos decir que estas normas son pilares de la auditoría y de cómo debe comportarse el auditor y de la manera en la cual se tiene que desarrollar la auditoría. Son pilares básicos, generales, no dicen nada sobre la técnica que tiene que usar el auditor, la manera en la cual el auditor tiene que leer ciertos informes, ciertos datos, ciertos números. No es esto. Son normas generales también sobre el comportamiento del auditor, sobre la manera de actuar del auditor, sobre qué cosa tiene que representar la auditoría. Son, digamos, la base. Y estas bases son generalmente aceptadas porque son bases internacionales. Se llaman generalmente aceptadas porque funcionan en todo el mundo, aquí como en todo el mundo. Y estas bases, digamos, tienen origen en, ojo, no son normas, no son leyes que tiene el Ecuador como tiene todo el mundo, son normas digamos, de los institutos de auditoría, que reconocen, son reconocidas claramente por los estados, por los gobiernos, pero el gobierno puede partir de esas normas para convertirlas en reglamentos internos, en leyes internas. Las normas, esas normas generalmente aceptadas son, como decir, pilares. Fueron elaboradas por el Instituto Americano de Contadores Públicos certificados, entonces fueron elaboradas en Estados Unidos y en el 1947. Y desde Estados Unidos fueron reconocidas en todos los países. Por lo menos, claramente, en todos los países, no en el mismo tiempo. Imagino que en el 47 había todavía la división entre países capitalistas y países comunistas. Seguramente fueron aceptadas rápidamente, en el inmediato, por los países capitalistas, porque en el 47, digamos que los Estados Unidos tenían una fuerte influencia sobre el mundo capitalista. Pero, digamos, aparte de esta explicación histórica, las normas son 10 y están agrupadas en 3 categorías. Normas generales.
normas sobre el trabajo de campo, normas sobre la presentación de informes y esos tres. Ahora, veamos las normas, cómo son exactamente, veamos las normas, cómo se definen. ¿Quién me ayuda a leer la diapositiva? Yo, economista. Ok. Dice las normas generales. 1. La auditoría debe ser realizada por una persona que tenga la capacidad adecuada y la competencia como auditor. 2. Los auditores deben conservar una actitud independiente. Y 3. Debe tenerse cuidado profesional en el desempeño y planeación de la auditoría y en la preparación del informe. Ok. Ahora, repito, las normas generalmente aceptadas son exactamente las que la compañera leyó. Ni una palabra más, ni una menos. Son, como ven, no son normas escritas en forma de leyes. Son normas escritas en forma de pilares básicos, fundamentales, desde los cuales los países construyen una normativa interna. Economista, Sí, disculpe que lo interrumpe, lo que pasa es que mi teléfono se me apagó sí. y recién me conecto. Disculpe. ¿Ya? Está bien. Ya. Ok. Decía, veamos la primera, veámosla una por uno. Entonces, la primera norma indica prácticamente que la auditoría, aparte de ser un profesional, el auditor debe poseer un entrenamiento especializado, debe actualizarse continuamente, o sea, debe mantenerse actualizado en sus conocimientos teóricos, técnicos y habilidades para desarrollar de manera adecuada su trabajo. Entonces necesita de una capacitación adecuada y competencia como auditor, y necesita de actualización, sobre todo porque las realidades del mundo empresarial cambian en continuación. Segunda, los auditores deben conservar una actitud independiente, y esta es una de las normas fundamentales, más importantes. Esta norma indica que el auditor debe tener una actitud independiente, libre de influencias y presiones de cualquier índole, de cualquier parte, ¿ok? Sea que sea un auditor interno, sea un auditor externo, que es un funcionario público, pero de la misma manera tienen que ser independientes y libres de influencias. De esa manera no se verá comprometido su juicio profesional y el auditor podrá desarrollar el proceso de auditoría con objetividad e imparcialidad. ¿Ok? La independencia digamos que es una norma muy importante porque garantiza la consistencia y la integridad de las actuaciones y del trabajo del auditor. Y gracias a la independencia del auditor, su trabajo no será cuestionado en un futuro próximo. O sea, no se podrá cuestionar el trabajo del auditor por personas terceras. ¿Ok? La tercera norma debe tenerse cuidado profesional en el desempeño, planeación, etcétera, etcétera. La tercera norma, digamos que requiere que el auditor realice un trabajo con el cuidado y la diligencia profesional adecuada. De esta manera, el auditor, tiene la responsabilidad de hacer de modo correcto las cosas, ¿okay? Estableciendo una adecuada supervisión a todo el proceso de auditoría. Ok, prácticamente es muy sencillo. Desempeño, cuidado profesional y desempeño.
Veamos, seguimos con las normas generales. Son, repito, son 10. Ok, entonces, ¿quién me ayuda con la 4, 5 y 6? Yo, economía. Normas de auditoría generales aceptadas. Número 4. El trabajo debe ser planteado adecuadamente y si existen asistentes deben ser supervisados constantemente. 5. Debe conocerse de forma detallada el control interno a fin de planear la auditoría y determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas que se desarrollarán. 6. Se debe obtener un suficiente material para tener una base razonable y poder emitir una opción respecto a los estados financieros auditados. Ok, muchas gracias. Entonces, veamos de nuevo una por una. La cuarta, ahora, claramente yo digo algo, explicaciones y, a cada norma y todavía no le pongo los videos. Pero ya creo, trataré de ponérselo lo más pronto posible. Aunque claramente no son conceptos muy complicados y no son informaciones que necesitan, sí, claro, necesitan una explicación inicial, pero creo que una vez que explicadas se van a entender bien. Ahora, la cuarta norma dice que el auditor debe planear y llevar a cabo una auditoría utilizando su criterio profesional. Y, o sea, debe ser planeado adecuadamente. Y se resalta, por lo tanto, se resalta la importancia de la planificación, la cual es la planificación es una etapa en donde se determina el objetivo, el alcance, la naturaleza de los procedimientos de auditoría que se van a desarrollar. Para realizar un trabajo correcto, dice, en el caso de que existan asistentes, el auditor debe ejercitar la acción de supervisión del trabajo realizado por otros. Y esta supervisión será para actividades de control, de seguimiento, de evaluación, etc. Pero okay, la cosa importante que es el trabajo de los asistentes debe ser supervisado constantemente en todo el proceso de auditoría. Ahora, veamos la quinta norma, debe conocer de forma detallada el control interno. Prácticamente esta norma se conecta a lo que analizamos en la clase anterior, o sea, el control interno. Anteriormente dijimos que el control interno, un control interno adecuado, de manera correcta, fortalece la confianza en los procesos. Por aquí pasan buses como locos. ¿Se escuchan los buses a veces? Sí. Sí. Sí, a ver. Sí. Ni el toque de queda respeta. No, creo que ya hoy es miércoles. En teoría, el toque ya cambió el toque de queda. No era desde miércoles, que era desde las 9 y ya no desde las 2. Aparte que igualmente pasaban ya, serán 2 semanas que pasan así. Entonces, ya hablamos de otro. Entonces, ¿se acuerdan? El control interno, un control interno efectuado de manera correcta por parte de las empresas, fortalece la confianza en los procesos, en los sistemas administrativos de la empresa
y disminuye los riesgos. La vez pasada hicimos control de riesgo y gestión de riesgo. Entonces, el auditor debe conocer el control interno de cada empresa. Prácticamente debe tener a conocimiento los procesos, cuando llega a cumplir con su proceso de auditoría, tiene que conocer o tendrá que conocer lo que son los procesos de control interno de las empresas. Si el auditor ya es interno, es un auditor interno, tiene que estar metido adentro de los procesos de control interno. ¿Ok? Y conocerlos de forma detallada. Prácticamente, digamos que si el auditor visiona que el control interno, un ejemplo, una razón podría ser esta. Si el auditor visiona y revisiona un control interno que está realizado de manera eficaz y eficiente, el auditor sabe que probablemente los informes financieros, los documentos, toda la información que se le presentará será correspondiente a la realidad. Por esto, por lo tanto, una empresa para no tener problemas en procesos de auditoría, el proceso de auditoría tiene que realizar bien el proceso de control interno. ¿Ok? Bien. Faltaba la 6, la normativa 6, la norma 6, se debe obtener suficiente material para tener una base razonable y poder emitir una opinión. ¿Ok? Esto también es bastante claro. La mayor parte del trabajo del auditor es obtener evidencias suficientes y apropiadas que servirán de soporte para sustentar su opinión. ¿Ok? Entonces, material, evidencias y evidencias que sean correctas, apropiadas. Por lo tanto, si existe adentro un proceso de control interno y existe tal vez se hicieron tal vez algunas solicitudes a un mejoramiento de ciertos puntos, de ciertos aspectos, estas solicitudes a mejorar, la empresa tiene que comprobarla con evidencias para facilitar y para dejar en claro al auditor que la empresa está haciendo un proceso de control interno y de cambio, está haciendo los cambios adecuados para mejorar ciertos aspectos. Entonces, la mayor parte del trabajo del auditor es obtener esas evidencias. Deben ser suficientes y apropiadas. ¿Ok? Y estas pruebas, las evidencias que prácticamente son pruebas, respaldarán el trabajo del auditor, de manera que su opinión, la opinión del auditor, sea razonable y sobre estas pruebas, sobre estas evidencias, se basará el informe de auditoría. ¿Ok? Bien, lean las 7, 8, 9 y 10. Tenemos que ir un poco más rápido. Yo, economista. Gracias. El informe debe indicar si los estados financieros se presentan de conformidad con las normas de información financiera aplicables. El 8. El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales los principios no se han observado uniformemente en el periodo actual con relación del periodo precedente. En el 9. Las revelaciones informáticas en los estados financieros deben considerarse adecuadas, a no ser que se identifique otra situación en el informe. El 10. El informe debe contener una opinión sobre los estados financieros. Ok.
Estas, la 7, la 8, la 9 y la 10, son normas sobre, lo dice, sobre la presentación de informes. O sea, sobre cómo tiene que ser presentado el informe del auditor. Ok, entonces, digamos que son principios, estos son principios que son generalmente aceptados como sobre cómo, ahora, veamos el 7, perdón, el 7 dice que el informe debe indicar si los estados financieros se presentan con conformidad y de conformidad con las normas de información financiera aplicables, porque también existen normas de información financiera aplicables. Estos son normas aplicables, normas también internacionales como normas internas del país. Entonces, existen prácticamente, se trata de principios generalmente aceptados a nivel internacional sobre cómo debe ser presentada la información financiera. Y estos principios son un conjunto de reglas y de normas referidos a cómo debe ser medido el patrimonio, a la información de cada uno de los elementos patrimoniales, de los elementos económicos. Entonces, el auditor, ¿qué cosa tiene que hacer? El auditor deberá, digamos, en base a esos principios sobre la presentación de informes financieros, el auditor deberá determinar en su informe si la empresa respetó las normas de información financiera generalmente aceptadas. ¿Ok? Ok, está claro. Entonces, existen normas de información financiera que también son generalmente aceptadas a nivel internacional sobre cómo la información financiera se debe presentar. Y el auditor tiene, y está escrito aquí, normas de información financiera aplicables. Y el auditor tiene que determinar y tiene que dar un informe propio y determinar en ese informe si la empresa respetó las normas de información financiera. ¿Ok? En la 8, el informe deberá identificar las circunstancias en las cuales los principios no sean observados. Ok, esta norma de presentación de informes prácticamente establece que el informe debe revelar si no han sido observados uniformemente los principios contables y los principios financieros en el periodo actual con relación al periodo anterior. ¿Ok? Pone en relación, digamos, dos periodos y va a identificar si no han sido observados los principios del periodo actual en relación con el anterior. Prácticamente, esto digamos que esto puede ser importante porque si existe una variación si entre un periodo y otro, digamos que se hace la auditoría, se cumple la auditoría en un periodo y de ahí se vuelve a hacer después de 2 años. Entonces, otro periodo. Si adentro de este periodo han cambiado los criterios de medición a nivel internacional, porque estos criterios siempre son comunes a nivel internacional. Si han cambiado los criterios de medición, resulta difícil hacer una comparación entre estados financieros de años diferentes. Hay una pregunta. No. No me escriban presente, por favor. ¿Por qué me escriben presente? Ni al inicio ni al final de la clase. No es que están en automático y llegan los 40 minutos y escriben presente. Y no escuchan nada.
¿Ok? Entonces, revisión entre varios periodos. La normativa 9, revelaciones informativas en los estados financieros, dice que el auditor, esta norma indica, digamos, a no ser que identifique otra situación. Digamos que si el auditor no especifica nada, los estados financieros se presentan digamos que presentan de manera razonable y apropiada la información necesaria, la cual será interpretada. ¿Ok? Prácticamente está diciendo que si el informe no dice nada sobre, digamos, problemas en la presentación de los estados financieros significa que son presentados de manera razonable y apropiada. Si el auditor piensa que los estados financieros no corresponden a la realidad, y entonces ahí deberá especificarlo. En caso contrario, si el auditor no especifica nada, se asumirá que todos los estados financieros han sido elaborados de manera correcta. Este es un principio que utilizan los auditores a nivel internacional. La norma 10, el informe debe contener una opinión. Es una norma que indica que el auditor debe formar una opinión, ¿ok? Y una conclusión, una opinión y una conclusión, con base en la evaluación de la evidencia de auditoría obtenida. ¿Ok? Entonces, no es solo revisión, sino es opinión y conclusión. El auditor debe dar su propia interpretación y su propia opinión, claramente siguiendo lo que son el auditor. Digamos, si esos son principios básicos de la auditoría, el auditor, en el momento en que hace su auditoría, deberá aplicar una serie de normas de cómo desarrollar el proceso de auditorías. Aquí, entre esas 10 normas, no está la manera de desarrollar el proceso de auditoría. Están las bases de cómo, están los fundamentos de qué cosa es la auditoría y de cómo debería aplicarse. Pero no de manera técnica, sino como principios básicos. ¿Ok? Y un principio básico es que el auditor debe reportar una opinión sobre los estados financieros y también sobre los procesos. ¿Ok? Seguimos adelante. Y adelante tengo ahora tengo otro tipo de normativas, que son la NIC, normas internacionales contables, la NIF, normas internacionales de información financiera, y la NIA, normas internacionales de auditoría. Ahora, aquí la NIC y la NIF, ojo, la NIC y la NIF son normas que sirven ahora para la empresa. ¿Ok? La NIC y la NIF sirven tienen que ser aplicados por las empresas. La NIA son normas internacionales de auditoría. La diferencia de las normas internacionales de auditoría con las normas de auditoría generalmente aceptadas, lo repito, las normas generalmente aceptadas son principios básicos. Ahora, las NIA son normas que dan al auditor lo que es la técnica y los métodos para desarrollar auditoría. Ok, pero veamos primero la NIC y la NIF, que son normas son las normas contables y las normas de información financiera para la empresa. Por ejemplo, la NIF estaba adentro del principio 7.
que decía que el informe del auditor debe ser presentado en conformidad con las normas internacionales de información financiera, o sea, las NIF. Pero veamos las NIC ahora. ¿Quién lee esas normas? Yo, economista. Sí. Normas internacionales contables. Las NIC son un conjunto de normas que reglamentan la información que debe presentarse en los estados financieros de las empresas, así como la forma en que esa información debe registrarse para su análisis. Se han adaptado fácilmente a las necesidades de cada país sin interferir en los procesos utilizados por cada estado. Son emitidas por el IOC, International Accounting Standard Board. Ok. La NIC, que es norma internacional contable, son también internacionales. Hasta ahora solo hablamos de normas reconocidas a nivel internacional. Y aquí dice que se han adaptado fácilmente a las necesidades de cada país. ¿Ok? Son un conjunto de normas que reglamenta la información que debe ser presentada en los estados financieros y contables de las empresas. Aunque el nombre es normas internacionales contables, pero también se refieren al estado financiero, no solo contable. Digamos que la diferencia con la NIF es que la NIF, las normas que vamos a ver después, la NIF en realidad son una evolución de la NIC, ¿ok? Por eso la imagen es clara. La NIC se transformaron en el curso de los años en NIF. Y la NIF incluye también la NIC. Pero, ok, vamos igualmente a definir qué cosa son la NIC. Son un conjunto de normas, funcionan, dice cómo se reglamentan cómo la empresa debe dar la información y presentar la información financiera y contable, y la forma, también reglamenta la forma en que esa información debe registrarse para su análisis. O sea, el hecho de que sea un reglamento para las empresas no significa que sea construido para la misma empresa, o sea, no significa que el fin sea la empresa. El fin el objetivo de estas normativas internacionales también es facilitar el proceso de auditoría. Porque aquí dice que la información, o sea, dice que la NIC reglamenta también la forma en la que esa información debe registrarse para su análisis. ¿Para el análisis de quién? Para el análisis de la empresa cuando hace control interno y para el análisis del auditor externo y del auditor interno y externo, ¿ok? Ahora, ¿por qué existen normas internacionales? ¿Por qué se necesita que sean internacionales? Porque claramente esas normativas fueron internacionalizadas en el proceso de globalización, donde ahora más que nunca una empresa puede tranquilamente abrir su sede en otro país y una empresa puede trabajar en otro país. Como un auditor o como un profesional en auditoría, un profesional en management puede trabajar en otro país. Entonces, existe por esto la necesidad de tener unas normas de presentación de la información que sea unificada, que sea internacional. La NIF, veamos quién lee. ¿Quién lee esa otra y creo última diapositiva? Déjenme ver.
Yo economista. Ya, esta. Gracias. De NIC a NIF. Las NIC cambiaron su denominación por International Financial Reporting Standards, FRS, normas internacionales de información financiera. ¿Por qué deben ser normas de contabilidad únicas? Porque de esta manera el analista, posibles inversionistas y otros usuarios pueden comparar fácilmente los informes financieros de las empresas que realizan operaciones en diferentes países. Las NIF aparecen como consecuencia del comercio internacional por la globalización de la economía, en la cual interviene la práctica de importación y exportación de servicios. Ok, prácticamente dice lo que ya yo le anticipé. O sea que primero que la NIC cambiaron su denominación en NIF. Normas, aquí está la sigla en inglés, sería IFRS, o sea, Financial Reporting Standards, y en español, Normas Internacionales de Información Financiera, o sea, sería la NIF. Cambiaron denominación y se actualizaron en el curso de los años. Ahora la NIC se reducieron como número de normativas, las NIF aumentaron. La razón por la cual debe existir una normativa única y mundial es lo que yo le decía antes. O sea, es fácil en este mundo, en esta sociedad, que las empresas se exporten, se vayan a trabajar en otros países. Y también los profesionales vayan a trabajar en otros países, como de otro país pueden llegar, por ejemplo, a Ecuador. Entonces, por eso la necesidad de normas comunes y a nivel mundial. Ok, vamos por último a las normas internacionales de auditoría. Esta última diapositiva. La leo directamente yo, así no perdimos tiempo. Las normas internacionales de auditoría, un ratito. Las normas internacionales de auditoría son un conjunto de normas de alta calidad en las cuales se basa el auditor para garantizar la calidad de su trabajo y fortalecer la confianza. Estas normas proporcionan herramientas reconocidas a nivel mundial. Ok, primero, las normas internacionales de auditoría, NIA, son reconocidas a nivel mundial, como todo lo que hicimos hasta ahora. Las normas de auditoría de las cuales estoy hablando no son las normas generalmente reconocidas. Esos eran pilares, esos 10 eran pilares, ok, principios de la auditoría. Las NIA definen la manera, definen también las técnicas, definen el tipo de informes que tiene que emitir el auditor, define cómo el auditor tiene que leer cada valor, cada informe, cada índice financiero, cada número. Okay, entonces son técnicas, son normas técnicas de cómo el auditor tiene que operar en su proceso. Y son un conjunto de normas de alta calidad en las cuales se basa el auditor para garantizar la calidad de su trabajo y fortalecer la confianza del mismo auditor, porque la opinión del auditor debe resultar confiable, ¿okay? Para que nadie pueda impugnar esa norma, nadie pueda decir nada al auditor después de un proceso de audición. Contienen principios y procedimientos que contienen, sobre todo, además de las 10 normas anteriores, contiene procedimientos básicos, esenciales para el auditor,
y estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación de la auditoría. También pueden ser interpretados en cada país, pero los procedimientos son internacionales. Las NIA permiten evaluar la forma en la que se presentan la información financiera de las empresas. Okay, las normas de auditoría permiten al auditor y le dan al auditor la capacidad de evaluar la información financiera que tienen adelante, que tendrán que analizar. Las normas internacionales de auditoría dan al auditor todas las herramientas para poder evaluar de manera confiable y de alta calidad la información financiera y contable de las empresas.